Me quedo con esa frase, toquemos jazz, a ver si despiertan los cuates que están dormidos. Porque precisamente el jazz, creo, hace o posibilita eso, despertar a los cuates que están dormidos. Y creo que mucha de la labor de todas las instituciones dedicadas a desinformar, a alienar, a enajenar, a cegar, a enseguecer, es precisamente que permanezcamos dormidos. El jazz, como bien se ha dado cuenta la gente alrededor del mundo, en la historia, sirve para eso, para despertar, entre otras muchas cosas. Un lexicólogo inglés, autor del Diccionario de los Orígenes de las Palabras, Dictionary of Word Origins, John Ayton, escribió en 1990 en un libro publicado en Londres una afirmación donde explicaba que el desarrollo de la palabra jazz fue dado y fue mencionado por primera vez en 1909. Quiero suponer que debe referirse, también autor del Oxford Dictionary of Slang, a la primera ocasión en que el término fue registrado por escrito en su idioma. ¿Dónde y en qué contexto no nos lo aclara el estudioso de la lengua, que también en sus entradas incluye la de la palabra jam? Escribe el autor de este libro, el Dictionary of Word Origins: el jazz es una palabra de origen poco claro que atrae mucha especulación y que por primera vez se utilizó en 1909 y que aparentemente lo que tendríamos que aceptar es que está enfocado a un vocablo donde en el África del Oeste, en algunos lenguajes del África del Oeste, se referían a una palabra de uso popular para designar una actividad particular, que era la de la actividad sexual. Y entonces esto pasó al inglés y se le utilizó en el lenguaje cotidiano como tener relaciones. Eso es lo que decía este hombre. 2 años después de aquel 1909, cuando aparece la palabra impresa, y muy al sur, sin mencionar específicamente ese vocablo, el autor argentino Roberto Gache escribirá en su Glosario de la Fauna Urbana, impreso en Buenos Aires en 1911, aparentemente sobre algo de la música que más tarde designarán con un golpe de voz las 4 letras juntas. Dice Gache: los Estados Unidos, en pleno tren de penetración pacífica, nos han enviado su música. La hemos escuchado todos en los cabarets, en restaurantes de moda. Son 5 o 6 señores que en silencio y con aire aburrido nos miran comer desde la pequeña y filarmónica altura en que se hallan. Es sin embargo la de ellos una falsa calma, porque de pronto, a una señal de su director, estos 5 hombres de apariencia inofensiva se lanzan en incontenible furia a sacar a cual más todo el ruido posible de sus instrumentos. En el paroxismo musical. La palabra jazz no aparecerá tampoco 9 años más tarde, miles de kilómetros al norte, en México, cuando otro escritor y diplomático, como lo fue Gache, Federico Gamboa, plasma en su diario algo más que sustantivos como delirium tremens, ruido, furia y paroxismos para calificar esa música. Escribe Federico Gamboa, el autor de Santa, que por cierto Santa, si ustedes vieron la primera película anunciada como primera película sonora en nuestro país, en los años 30, que no fue la primera, creo que la primera se hizo en Sonora, precisamente. La primera película, que lo que pasa es que no se ajustaba a las cuestiones tecnológicas del momento y entonces por eso no se le consideró históricamente como la primera película. Pero la primera película anunciada como tal, Santa, basada en la novela de Federico Gamboa, tiene extrañamente, casualmente, coincidentemente y simpáticamente jazz. La primera película sonora tiene jazz mexicano, tiene jazz hecho en México, en una coreografía un poco sincronizada por parte de las bailarinas en el Parque Lira en la Ciudad de México. Allí en ese Parque al aire libre hay unas bailarinas y están bailando música de jazz, lo que entonces se entendía como jazz. Los bailes yanquis, escribe Federico Gamboa, hoy de moda en todo el mundo, esto lo escribe el 17 de enero de 1920, aún más horribles que la música, antiestéticos, deshonestos, brutales,
son el cabaret colándose en el salón y la lascivia abofeteando al idilio de mi tiempo. Anotemos algo además de la mención que ambos escritores hacen de la palabra moda. El mexicano autor de la novela Santa, de 1903, que en sus memorias despotrica contra los bailes, establece una diferencia entre los contoneos y lo que los produce o al menos anima. Los bailes yanquis aún más horribles que la música. Lo que se oye no es tan espeluznante como lo que se ve, o mejor dicho, nos corregiría Gamboa, lo que se danza es todavía más horrible que lo que se toca. El rioplatense Gache escribió sobre eso que desde los Estados Unidos arribó empleando un verbo interesante, escuchar. Si nos preguntáramos sobre el creciente número de seguidores de eso que dicen que llegó de arriba del Bravo, sobre las actitudes de los miembros del público interesado, comenzaríamos probablemente a diferenciar entre los que lo bailaban y los que tal vez nada más oían sin levantarse a sacudir el esqueleto en la pista. Los que atendían, en una de esas críticamente, a eso que con el tiempo habrá de designarse como contenedor colectivo de distintas propuestas sonoras particulares. Eso que como el dinosaurio de Monterroso al despertar estaba allí. Y ahí sigue, jazz. Entonces se escribía con doble S, jazz, que se escribe ya con doble Z, y que además de ser, dijo el músico lerdo de Tejada, Miguel, música hecha con los pies para los pies, fue a partir de la primera vez que sonó y tuvo nombre algo que definitivamente influyó el quehacer de otros lenguajes artísticos, como la plástica, las artes escénicas y definitivamente la literatura. Para hablar de ello estoy aquí, para hacer oír algo de ello estoy aquí, y lo agradezco la invitación, agradezco su presencia. Tengo un pequeño epígrafe tomado de un lugar muy cerquita, de Mexicali, en los años, a principios de la segunda década de la primera década del siglo XX, se escribió: que cese el sangoloteo del shimmy y el fox exóticos que provocan el deseo en movimientos eróticos. Venga la dulce y sonora música nuestra que sabe del vals elegante y suave y la danza arrulladora. Estamos en los años 20. Quiero decirles, como una anécdota nada más, que en el siglo XIX, desde luego no voy a decirles que el jazz se hizo en México, pero sí creo que el jazz tuvo, gracias a México, una variante distinta para crecer del modo en que lo hizo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, en 1880 y tantos, 84, Porfirio Díaz mandó a Nueva Orleans una banda, entre otras muchas asuntos culturales y artísticos, mandó a una banda militar dirigida por un hidrocálido, por una aguascalentense, Encarnación Payén. Esta banda militar fue y tocó, esto duró un año completito que estuvieron ahí tocando lo que se tocaba entonces, lo que se tocaba por parte de los militares, shimis, chotices, mazurcas, polcas, marchas, desde luego. Y tuvieron tanto éxito que les hicieron copias de la música y vendían las partituras. Y la gente hablaba de ellos y los volvía a contratar. 1884. Si nosotros pensamos en la banda militar y la instrumentación que pudo haber llevado, tenemos que pensar que poquito antes había México sido invadido por los franceses y había tenido una presencia por parte de Europa, Francia, Austria, con el Imperio Maximiliano, que se tenía que reflejar necesariamente, por corto que fuera el periodo de la duración de este imperio. Y al menos se reflejó en algo. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, más o menos, digamos, ya un poquito antes de la primera mitad del siglo XIX, un belga, Adolfo Sax, inventa un instrumento, que es ese, el saxofón. Y el saxofón de entrada llama la atención a los militares en Francia, porque es un instrumento sonoro que bien que puede oírse en muchas partes, como quieren las bandas militares, pero es mucho más adecuado para los juegos musicales que muchas veces la corneta o el clarinete, y es más resistente y es más fácil de transportar. ¿Quién no se pone a pensar, considerando que en los Estados Unidos no estaba todavía el saxofón,
qué puede suceder cuando maestros militares, músicos mexicanos llegan a Luisiana y llevan el saxofón, entre otros instrumentos. ¿Y qué? Resulta que en aquel entonces, ahora ya no sucede eso, en aquel entonces Porfirio Díaz, el gobierno, las instituciones mandaron a los músicos allá, pero se les olvidó darles el boleto de regreso. Y entonces tuvieron que quedar. Eso ya no pasa, ya. En el arte y en la cultura definitivamente no, sobre todo con un presidente tan bueno. Entonces los dejan allí varados y tienen que quedarse dando clases. ¿A quién le van a dar clase? Recordemos también la situación particular del siglo XIX estadounidense. Cuando termina la invasión de Maximiliano, la invasión francesa en México, más o menos coincidentemente en tiempos, termina la guerra civil estadounidense. Si de hecho la invasión francesa se permitió, fue porque los Estados Unidos estaban distraídos en otro asunto. Entonces, cuando termina esta guerra, viene la liberación de los esclavos. Pero con la liberación de los esclavos viene la igualación, al hacerlos iguales a ambos, a todos. Todos los exesclavos y todos los negros son exactamente lo mismo. Entonces algunos, en Luisiana sobre todo, tenían una situación distinta porque o eran exesclavos o no habían sido esclavos nunca. Gente de color, o como les dicen, gente de color, me choque esa frase, gente negra, gente afroamericana, que tenía una economía que de pronto se ve igualada a la misma situación que la de los exesclavos. Y muchos de ellos tenían un nivel de información mayor que la de muchos de los que habían sido recientemente liberados. Muchos de ellos tocaban música, y tocaban a Chopin, y tocaban a Schumann, y tocaban a Schubert, y tocaban su piano, y tenían una educación, una cultura, y se ven una vez más igualados en la misma situación de desempleo que otros. Desde luego que esto le conviene muchísimo a algunos de los propietarios blancos, pero bueno, este es otro asunto. El caso está en que muchos de estos músicos se empiezan a interesar por tomar clases, y algunos que no lo eran, algunos ex-esclavos, para tocar su instrumento, tocar un instrumento como el clarinete, como la corneta, como el saxofón. Y estos, con el tiempo, devendrán los primeros jazzistas de la historia. Esto quiere decir que aprendieron cierta música, cierta forma de oír la música, de abordar la música, con lo que después se llamaría el elemento latino o el toque latino. No es raro pensar en, por ejemplo, en 1914, el próximo año, además de celebrar los 100, seguramente ya muchos están entusiasmados por eso, del nacimiento de Octavio Paz, o de Efraín Huerta, o de José Revueltas. Algunos quizás celebren el nacimiento también del San Luis Blues. ¿Se acuerdan del San Luis Blues? Jelly Roll Morton, que originalmente se llamaba Ferdinand Joseph Lament, un criollo de Luisiana, que decía que era el inventor del jazz, él se atribuía ese título, que hablaba del toque latino. Pero a la hora de historiar, como en muchas ocasiones, se reduce y se eliminan elementos que al parecer para el historiador no necesariamente son importantes. Entonces siempre se ha pensado que el jazz es esta reunión de la música que de los blancos de Europa había llegado, la contradanza, etcétera, etcétera, con los himnos, los cantos religiosos, en contubernio con los cantos de trabajo, con los ritmos percutidos llegados desde el África. Estaban dos raíces, no una tercera raíz. Interesante resulta que con los años nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una tercera raíz, tanto en nuestro país como en cualquier otra actividad cultural, que es la que viene desde este caldo de cultivo que tenemos simplemente pensando en el Golfo de México, este enorme caldo de cultivo donde Luisiana, Nueva Orleans en particular, Veracruz, La Habana, Tampico, Mérida, reúnen las posibilidades de constante filtración, como ha sucedido
y esto es muy comprobable con la, digamos, última música folclórica que se ha hecho en nuestro país y que ha influenciado al norte y al sur, que es la música norteña en el siglo XX, como el corrido de vino con la polca, con el chotis, devino esta particular forma de música folclórica que es la música norteña, lamentablemente prostituida con la música grupera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que sí alcanzaron a escuchar al Ciego Melquiades, etcétera, se habrán dado cuenta de lo que era esa música que llegó a influenciar al norte de los Estados Unidos tanto como a Costa Rica o más al sur. Todos escuchen en silencio para entrar en mi materia. Fue, además de un programa que por muchos años llevé en Radio Educación, un libro, que es este, que con una portada original del artista plástico Yassamo Art, publiqué hace más de un cuarto de siglo. Editado por las universidades de Zacatecas y Sinaloa y la compañía Lebrige, estaba compuesto por una selección de poemas y fragmentos de narrativa, escritos sobre, desde o alrededor del blues y el jazz y sus creadores. Por ejemplo, un poema que se llama Lake Charles, Louisiana, del que también el próximo año sería recordado, que es Efraín Huerta. El blues salió de los rincones. El negro seguía sudando a chorros, sudaba sangre negra, sudor negro. Waiting room colored white, this is the amazing America. En realidad el sur de Norteamérica. El blues, o Dixieland, o soberanos pelícanos, seguía recorriendo por los rincones. Noche a noche un blues se ahoga en las orillas del Mississippi. Noche a noche un blues se ahoga en las orillas del Mississippi. Efraín Huerta. El tiraje de 1000 ejemplares se agotó, ya adquirido de mano en mano, ya vendido después de los recitales poético-musicales, que acompañando mi voz, saxofón y armónica con distintos compañeros jazzistas, dimos en algunos lugares de México, Estados Unidos, Centroamérica y Canadá. Casi todos los textos de Todos Escucha en el Silencio fueron escritos por autores hispanoamericanos. Con Carol Dunlop, la compañera de Julio Cortázar, coautora con él de Los Autonautas de la Cosmopista, libro del cual tomé el fragmento que habla, entre otros, de los pianistas estadounidenses Jelly Roll Morton, Fats Waller y Duke Ellington. Las únicas excepciones fueron la japonesa canadiense Kazuko Shiraishi, con el poema Mi Tokyo, traducido por Atsuko Tanabe y Sergio Mondragón, en el que se menciona al baterista afroamericano Max Roach, o Lluvia de sonidos en la cima del arte, y el senegalés Leopold Sédar Senghor y su poema A Nueva York, traducido por Miguel Ángel Flores. Dios que con una risa de saxofón creó el cielo y la tierra en 6 días. Decidí entonces que esa literaria historia, para ser oída, se acomodara con laxo criterio cronológico y estilístico, comenzando con blueseros como la cantante Bessie Smith, que cantaba muy bien Sandy's Blues, por cierto, los cantantes y guitarristas presentes alguna vez en México, B.B. King, Muddy Waters, Johnny Hooker y Jimmy Rogers, el bajista cantante Willie Dixon, quien también hizo temblar con desenfreno al público chilango. Los textos son, entre otros, de poetas como el citado Efraín Huerta, quien por cierto cumplirá, ya les digo, 100 años el año entrante, José Carlos Becerra, Miguel Ángel Galván, Víctor Manuel Cárdenas, Hernán Efraín Bartolomé, Sergio Mondragón y José de Jesús San Pedro. Quiero decirles de José de Jesús San Pedro, el blues de Sam. Una pregunta nada más, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque esto va para largo. No, pero no hay problema, no viene, digo, tenemos el tiempo que ustedes quieran también. Este se llama el blues de Sam. Diré que no te amo. Así te lo diré ahora mismo, nena. Y saldrán de sus huecos duros los espantajos felices y B.B. King tocando como él sabe ese tristísimo blues del Río del Norte. Pero no todo será benéfico, no, nunca sería benéfico. Óiganme por favor atentamente y no se arrepentirán, escuchen lo que ha sucedido reciente ayer por el puente con Sue Ann. Oh, señor mío, fue una desilusión tremenda. El panorama estaba serio.
Suen se encontraba cerca de la alambrada buscando topos para el desayuno. Vean lo que le dije a Suen entonces. Oye muchacha, te morderán los topos, no sabes lo que haces. Asimismo se lo dije y se lo repetí lentamente. Y ella me contestó, no seas tonto. Oh, Suen me respondió terrible. El tiempo tan malo como la zona de los Apalaches o las calles de Chicago, como mi papá me ha contado, y pensé, Suen no sabe nada. Linda, yo no te podré ayudar si te sucede, dije. Yo estaba enamorado de Suen. Me encantaba su goma de mascar durante el verano y cuando la veía venir sobre la colina me daba el corazón un tope de alce bravo. Oye, Suen, ¿recuerdas las nueces cayendo sin fin y las ardillas por montones? Óyeme, Suen, te amo. Y te morderá un topo y lo sentiré. Mejor deja eso. Iremos a probar un tarro de mermelada de melocotón y zurcirás mis pantalones. Pero Suen me observaba sin decir nada. Sus ojos claros eran como esas tardes húmedas de febrero, como esos animales anónimos que uno mata cuando hay nieve. Y pensé, Suen es linda, y le diré, te amo, así de sencillo. Y viajaremos por las praderas del sureste y haremos una cabaña amplia y con su chimenea humeando. Qué de cosas pensé yo de Suen. Pero vean nada más lo que me ha sucedido. Hombre, nena hermosa, qué malo fue todo. Como no podía sacar ni un miserable topo. Estuve burlándome de ella al estilo de Spencer, Gordon. Oye muchacha tonta, qué tonta, oye muchacha tonta, te comerá el topo y me dejará sin nada. Pero Suen no se perturbaba. Me miró con esos ojos que me habría comido antes y dijo, trata tú, ahí está el topo. Pensé que sería rápido, acepté. Me puse a meter la mano al hoyo desgraciado. Suen dijo que esperaría abajo. ¡Qué felicidad! Suen estará bajo el puente. Así estuve casi una hora hasta que salió el topo. Mis manos estaban para el entierro, pero pensé, Suen, aquí está tu amadísimo topo. Y yo estoy enamorado de ti, Suen, ¿me entiendes? Así como venado corría hasta el puente hacia el río, le diría, estoy como este topo atrapado por ti, Suen. Caminando por el puente. Y caminando por el puente vi a Suen enteramente desnuda. ¡Qué maravilla! Una muchacha desnuda como Suen no se ve todos los días, así que dejé al topo sobre el puente y rápidamente me quité toda la ropa para irme detrás de Suen, que bajó al río. Olía húmedo y el día era transparente y nublado, extensamente profundo, y dejé al topo ahí mismo y mi ropa. Pero aquí viene lo realmente desagradable. Apenas me había despojado de la ropa y del topo cuando salió de los arbustos. Jim, el retardado, también desnudo, riendo como un loco poseído, canturreando, lo haré de nueva cuenta, nena. Desilusión tremenda. Fui hasta abajo del puente y allí estaba Suen y Jim, el retardado, desnudos como el Señor Dios los trajo al mundo, uno encima de otro, como no se debe hacer, como dice el reverendo pastor que es pecado malo. Después de ver eso pensé que Suen no abriría sus ojos y la tarde vendría a romperse. Dije, será mejor que me vaya a buscar mis ropas. Y al topo. Bueno, creo que me debo ir, pensé. Y subí el puente. ¡Oh, Dios! Ni ropa, ni topo. Todo perdido. Como pude, volví a casa y no salí hasta hoy temprano, para mirar el día encima de las colinas, amarillo, como mi corazón y las hojas de árboles. ¡Ey, hombre! Cántame este tristísimo blues del Río del Norte. José de Jesús San Pedro es el doctor. Luego del blues y las letras alrededor del blues, prosigue el leído concierto con las primeras expresiones y los protagonistas del jazz que hemos por prota convención de llamar clásico. Aquí
En escritos de Cortázar, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, el catalán Salvador Espriu, el poeta chihuahuense michoacano Gaspar Aguilera, hallamos nombres que van de Jelly Roll, de Satchmo y de Fats Waller, a Duke Ellington y el vibrafonista Lionel Hampton. Están ahí también mencionados, lo mismo por Fernando del Paso que por el estridentista Quintanilla, de los años 20, de Feño Carlos Chimal, los españoles J.M. Álvarez y Félix Grande, el chileno Antonio Skármeta, el poeta mexicano Samuel Walter Medina o la peruana Blanca Varela, los nombres de los saxofonistas Ben Webster, Lester Young, Johnny Hodges, los cantantes Billie Holiday y Ella Fitzgerald y el baterista estadounidense Kenny Clark. Nótese que estamos hablando de autores de distintas generaciones, desde los años 20, como los estridentistas, a gente que nació en los años 50, 60 incluidos, y de distintos jazzistas de distintas épocas, como Bessie Smith o como Billie Holiday o Louis Armstrong, a autores posteriores también de jazz. Y son referentes. Lo mismo se escribe poesía para X o Y persona que interpreta jazz y que inspira al escritor, poeta o narrador, como puede ser la peruana Blanca Varela, que escribió un poema sobre Billie Holiday, o de pronto son referentes culturales importantes, como cuando Fernando del Paso ubica la visita del abuelo Francisco en Luisiana, en Nueva Orleans, y dice algo sobre la presencia de Duke Ellington. Les voy a leer ejemplos. Cortázar escribe: cuando Louis canta, Louis Armstrong, el orden establecido de las cosas se detiene, no por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Louis canta. Y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro, crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Y cuando Louis sopla, uno empieza a no escuchar más que su trompeta. Uno empieza a darse cuenta una vez más que cuando Louis sopla, cada sapo a su pozo, y ahí te quiero ver. Otro poeta dice: leo en un mismo aire a mi Catulo y oigo a Louis Armstrong, lo reoigo en la improvisación del cielo. Vuelan los ángeles en el latín augusto de Roma con las trompetas libérrimas, lentísimas, en un acorde ya sin tiempo, en un zumbido de arterias y de pétalos, para irme en el torrente con las olas que salen de esta silla, de esta mesa de tabla, de esta materia que somos yo y mi cuerpo, en el minuto de este azar en que amarro y la ventolera de estas sílabas. Es el parto, lo abierto de lo sonoro, el resplandor del movimiento, loco el círculo de los sentidos, lo súbito de este aroma áspero a sangre de sacrificio. Roma y África, la opulencia y el látigo, la fascinación del ocio y el golpe amargo de los remos, el frenesí y el infortunio de los imperios, vaticinio o estertor. Este es el jazz, el éxtasis antes del derrumbe. Armstrong, este es el éxtasis, Catulo mío. Tánatos, de Gonzalo Rojas, hace poco fallecido, este poeta chileno. Filomeno por lo pronto se las entendía con la música terrenal, que a él la música de las esferas lo tenía sin cuidado, escribió Alejo Carpentier. Presentó su ticket a la entrada del teatro, lo condujo a su butaca una acomodadora de nalgas extraordinarias. El negro lo veía todo con singular percepción de lo inmediato y palpable. Y apareció en truenos, grandes truenos que no eran de aplausos y exultación, el prodigioso Louis. Y invocando la trompeta atacó como él solo sabía hacerlo, la melodía de Go Down Moses, antes de pasar a la de John and Whale, alzada por el pabellón de teatro donde volaban inmovilizados en un tránsito de su vuelo los rosados ministriles de una angélica canturia, debida acaso a los claros pinceles del tiempo. Y la Biblia volvió a hacerse ritmo. Escribe después de Alejo Carpentier Gaspar Aguilera un poema que dice: a la edad en que Owen organizaba las primeras huelgas proletarias y en el instante luminoso en que Duke Ellington cierra su piano y se va, te reconstruyo a medianoche mientras los días como cuartos de hotel venido a menos me van atravesando sin clemencia. Y el citado Palinuro nos permite leer: a esta misma ciudad iba 2 o 3 veces al año el abuelo Francisco, que entonces estaba en el esplendor de su carrera política. Antes los políticos iban a Luisiana, ahora se van a Las Vegas, a escuchar jazz, no los de Las Vegas, a practicar su inglés con las prostitutas irlandesas y a comer macarela al vino blanco en Bourbon Street.
Pero había gente tan rara en la Nueva Orleans de aquella época y sucedían cosas tan extrañas que no le llamaban la atención a nadie, que uno podía tropezar en la calle sin saberlo con Duke Ellington, o asistir a los funerales de un músico y quitarse el sombrero al paso de la carroza de vitrales coloreados, arrastrada por caballos negros y empenachados, a los que se les había refregado los ojos con cebolla para que lloraran durante todo el entierro, mientras atrás jerimiqueaban las viudas del jazz al ritmo del blues. Tras ello viaja el lector desde la literatura al bebop, al cool y sus alrededores. Los saxofonistas Charlie Parker, ¿se acuerdan de la película Bird de Clint Eastwood? Se acuerdan, desde luego, del relato de Julio Cortázar, del perseguidor. Simpático resulta, este año se cumplen 50 de Rayuela. Y todos los anuncios de los programas que hacían en homenaje a Rayuela siempre tenían que ver con el jazz. Y extrañamente siempre ponían a Charlie Parker, de donde se veía que al menos el que producía estas cuestiones del anuncio, del spot que le dicen, pues no había leído Rayuela, porque Charlie Parker nunca aparece en Rayuela. Charlie Parker está, desde luego, es el personaje que da lugar a la vida de Johnny Carter en El Perseguidor, pero en Rayuela, pero bueno. Tras ello entonces viaja el lector desde la literatura al bebop al cool, los saxofonistas Charlie Parker, Jerry Mulligan, Cannonball Adderley, Yusef Lateef, los trompetistas Dizzy Gillespie, Miles Davis, el contrabajista Charlie Mingus, el pianista Thelonious Monk, en líneas melódicas y estructuras armónicas de Cortázar, su compatriota Néstor Sánchez, el panameño Roberto Fernández Iglesias, el chileno Hernán Lavín Cerda, el colombiano Eduardo García Aguilar o los mexicanos Paco Ignacio Taibo II, que no solamente escribe novela policíaca, o al menos cuando lo hace le gusta el jazz, Jaime Augusto Shelley y Héctor Manjarres. Y aquí viene, les voy a leer un ejemplo de un poema. Tengo un libro que se llama El Jazz según Don Juan y más silbar de ráfagas. Y hay un poema que se llama Old Blues. Old Blues es una pieza que hizo Miles Davis con Bill Evans, el pianista Bill Evans, en 1959. Se grabó en uno de los mejores discos quizás de la historia del jazz de 1959, se llamaba Kind of Blue. Old Blues dice un epígrafe de Bill Evans que dice: es una serie de 5 escalas, cada una puede ser tocada el tiempo que el solista desea hasta completar todas. Y comienza así: tarde a tarde, las sábanas vacías, qué bueno, alzan el vuelo, papalotes únicos, momentos de sol que el viento hurta, derriten su sombra en el asfalto. Los conductores en el anillo periférico lo ignoran, pero los niños de Tizapán festejan tu partida con pedazos de cielo y de cordel. La mujer misteriosa que habita en aquel cerro en el desierto de los leones mira todo en silencio. Un embotellamiento más en esta zona de la Ciudad de México, una mezcla de pardos y cobrizos como siempre. Kilómetros abajo en Guadalupe, el carro de basura avisa con campanas y perros que hay que cruzar el río. La mujer no lo escucha ni lo ve. Ha cerrado la puerta del balcón y ha puesto a funcionar el viejo tocadiscos. Miles Davis, Kind of Blue. Les voy a decir más o menos cómo va esta pieza de Old Blues. Comienza. Muy fácil. Me ayudan, cántenla por favor. La da ta ra ta da ta ra ta, fuertecito da ta ra, para que yo toque encima. La ta ra ta ra ta. Sígale. En Santa Rosa el viento se detiene, las luces de los autos comienzan a retar en alta vista y las minas de arena se tornan de carbón. El
El aire de las golondrinas y de los papalotes es ahora murciélagos y nubes en Tepelpan. Ha caído la noche. Igual que los lagartos en la piedra, traigo con la lengua un cuerpo que en la memoria escapa. La mujer misteriosa vuelve al disco, no blues. Ha llegado el turno de Coltrane. Canten, aplausos para ustedes. Gracias. Entonces, Old Blues es una improvisación sobre un blues, pero es un blues con ciertas variaciones, que es lo que hizo. Realmente quien lo hizo y lo propuso fue Bill Evans, pero Miles Davis se quedó con el crédito y lo firma. Insisto, es uno de los grandes discos de la historia. Y es una de las mejores muestras de lo que se llamó en el periodo post-bebop el cool, que era una música mucho más cerebral, era una música mucho más intensa que el bebop. El bebop es mucho más reflexivo, el cool. El bebop es esta música inatrapable por parte de los músicos blancos, porque recordemos que en la historia del jazz los músicos blancos se han apropiado. Casualmente el rey del jazz era un señor que se llamaba, así se anunciaba, el rey del jazz, un blanco que se llama Paul Whiteman, por si no fuera poco ser blanco, se llamaba Paul Whiteman y se anunciaba como el rey del jazz. Entonces lo que hicieron como una recuperación de su mismo quehacer artístico, los negros, fue hacer esta música inatrapable para muchos blancos que estaban empeñados en que la música tenía que volver a ser música bailable. El bebop se podía bailar, pero lo podía bailar quien podía bailar. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero ¿quién podía bailarlo? No necesariamente los pálidos habitantes de los Estados Unidos, sino los no tan pálidos. Sin embargo, influye el bebop definitivamente al quehacer literario. Grandes expresiones del bebop se dan en blancos escritores como son los beatnik, los de la generación beat. Kerouac, Ginsberg, etcétera, etcétera. Pero bueno, de esto voy a hablar en un segundito. Accedemos finalmente, porque ya se acuerdan que en el poema decía, en Old Blues ha llegado el turno de Coltrane. Accedemos finalmente, John Coltrane mediante, lenta catarata en ascenso hacia la brisa, en palabras del colombiano Juan Gustavo Cobo Borda. Accedemos al free jazz. Esta es una rápida jornada, porque ya llegamos hasta los años 50 cuando empieza el free jazz, con un ilustrativo epígrafe tomado de José Emilio Pacheco. No son la música del pasado, son el estruendo. Vienen escritos de Johnny García Scott, de Carlos Chimal, de Evodio Escalante, de la poeta Marcela Campos, etc., que citan a los saxofonistas Ornette Coleman, Archie Shepp, Eric Dolphy, a los pianistas Son Ra, Amina Claudine Myers y al argentino Leandro Gato Guarnieri, uno de los pocos jazzistas nacidos al sur del río Bravo, cuya presencia al sax inspira a los antologados. Les voy a tocar algo de Ornette Coleman, pero después nos vamos a dar cuenta que más o menos por esa misma época, o quizás antes, en México desde luego existía jazz, pero había otros géneros que hacían, y esto es interesante, vuelvo a la película, que hacían que el jazz que siempre existió asomara la cabecita y la volviera a agachar, y la volviera a asomar y la volviera a agachar. Ahora yo puedo decir que en este momento está asomando la cabezota, pero hay muchísimo que hacer jazzístico. Pero las razones que hacen que muchas veces vuelva a asomar la cabeza y la vuelva a agachar no han desaparecido. Así es que no sería nada difícil, lamentablemente, pronosticar
que la bonanza y las aparentemente vacas gordas que tenemos en cualquier momento no resueltas las situaciones que hacen que el jazz sea una realidad mucho más difundida y mucho más aprendida, regresemos a lo subterráneo. Pero bueno, estoy hablándoles, y citaba lo de la película porque, si se dieron cuenta, está una vez más este tono de animadversión entre lo académico, lo decente, lo oculto y lo venido desde afuera, lo salvaje, la música hecha con los pies para los pies. O como dijo José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, en sus memorias, yo al jazz lo prohibí por ser un espectáculo salvaje como los toros. Comparaba a los toros, al asesinato de los animales, como lo quieran los taurófilos, con una música, con un quehacer artístico. Bueno, el caso está en que cuando se institucionaliza la revolución en México, el jazz que se tocaba ya en la naciente radio, el jazz que se bailaba, como lo constata en sus memorias Agustín Lara, en todos los salones de baile, lo que se entendía como jazz entonces, el jazz que influye a los poetas estridentistas como la electricidad, como las ondas hertzianas de la radio, como la energía del relámpago y el automóvil, igual que a los futuristas italianos. Bueno, este jazz que influye a Siqueiros para que haga un retrato de Gershwin, o que hace que, decíamos, mencionábamos a W.C. Handy, el primer libro que recoge todos los blues de W.C. Handy, impreso en los años 30 en los Estados Unidos. ¿Saben a quién tenía como ilustrador y de quién era la portada? De un mexicano, de Miguel Covarrubias, el mismo que hizo la escenografía de una bailarina y cantante estadounidense negra estupenda que se llamaba Josephine Baker y que giró por Europa llevando jazz, el jazz que se hacía en los Estados Unidos y de los cuales eran expulsados muchos de los jazzistas porque no tenían trabajo, y en Francia sí los aceptaban. Llevó esto en una revista musical de danza que se llama la Revue Nègre, que llevaba entre sus filas, por cierto, al introductor de este particular saxofón en el jazz, que fue Sidney Bechet. Este aparato después fue un poco olvidado hasta que John Coltrane lo retomó, y lamentablemente, bueno, para los diabéticos es un enemigo fundamental. Kenny G también ya se apropió de él, entonces es un problema porque hay demasiado azúcar en su quehacer musical con el saxofón soprano. Bueno, esto se los estoy diciendo porque al institucionalizarse la revolución, se refleja necesariamente la cultura en el cine, en el naciente cine sonoro, se refleja lo que la revolución quiere destacar, que es los elementos bucólicos de nuestra provincia. Entonces, donde había jazz, empieza a haber Tito Guizar allá en el Rancho Grande. Donde había jazz en la radio, empieza a haber música académica y empieza a oírse boleros de Agustín Lara y de Guti Cárdenas, la trova yucateca. Casualmente, Guti Cárdenas en sus memorias también habla de cómo cuando estuvo en los Estados Unidos lo que más le gustó fueron las chicas, el béisbol y el jazz. Y extrañamente también Guti Cárdenas fue asesinado en el centro de la Ciudad de México por Bravucón, en un bar que se llama el Salón Martel. El nieto de Guti Cárdenas toca jazz y toca muy bien, un muy buen baterista que se llama Tony Cárdenas. Bueno, entonces es época de vacas flacas cuando el cine y la radio, que antes pasaban jazz y se empezaba a aceptar el jazz, se vuelve un enemigo ideológico y se vuelve además interesante también un enemigo como sería después el rock, cuando se hablaba de violencia, drogas y sexo y rock and roll. Bueno, exactamente sucedió con el jazz. En el jazz se empezaba a despotricar, porque acordémonos que esa época en que ante la histeria que se da por parte venida de los Estados Unidos, también en México ambiguamente se empieza a prohibir la marihuana, porque era cosa de soldados nada más la marihuana, pero se empieza a prohibir. ¿Se acuerdan de Popeye, el marinón? ¿Qué creen que le metía a la pipa? ¿Y por qué creen que no se llama Popeye, se llama Popeye?
Por eso tiene los ojos que se le... Seguramente Fox debe gustar muchísimo de Popeye. Bueno, pero les iba a tocar, ¿ya ven? Eso es lo padre del jazz, son todas las variantes que puede haber. Iba yo a tocar algo de Ornette Coleman. Pobre Popeye. No, es la verdad, Popeye sin semilla. Agustín Lara un día le preguntaron, un fulano llegó y dice, oiga maestro, ¿es cierto que usted compone bajo los efectos de la marihuana? Y entonces Agustín Lara sacó de su bolsillo un carrujo de mota y le dio al fulano irreverente que le preguntó eso, un carrujo de mota y le dijo, componga usted. A ver si tan fácil, ¿no? Este es de Ornette Coleman. Pero el jazz me permite, y la manera de escuchar, porque finalmente lo mejor que produce el jazz, o de lo que digamos para mí es lo mejor que me puede dar el jazz, es escuchar, me hace escuchar al otro. Es quizás el mejor ejercicio de libertad posible, precisamente porque para que yo suene tengo que sonar gracias a con los que estoy. Y mi voz es la voz de la colectividad, al igual que mi voz es parte de la voz de la colectividad. Eso es interesante, esta idea. Entonces, según yo abordo, cuando me preguntan si el jazz puede ser mexicano o no, yo toco jazz mexicano porque yo nací escuchando, yo me creé educándome sonoramente, acústicamente, auditivamente, con lo que me rodeaba, y eso no lo tenía un músico de Estados Unidos, ni tampoco uno de Brasil o uno de Suecia. Yo escuché a Ornette Coleman, pero también escuché a Rodolfo Campodónico, porque aprendí a bailar vals con mi abuela, y Rodolfo Campodónico, por cierto, uno de los grandes músicos del vals nacido en Sonora, además con este himno contra la reelección que fue Club Verde, o boleros, o a la Sonora Santanera, a Schoenberg, lo mismo que a Bach, a Beethoven, pero también los tecolines. Todo esto era el universo en el que yo me fui creando y del cual finalmente aprendí a abordar la música. Entonces, si yo oigo puedo seguir. Entonces pasé de una mujer solitaria a la historia de un amor de una mujer solitaria. Pero también, por ejemplo, esta lo tienen, supongo yo que lo van a reconocer. Dice... ¿reconocen ese corito, no? ¿Qué es? La boa. Exactamente, la boa, es la boa. Entonces, alrededor de
Much Around Midnight de Thelonious Monk, pero también es... Uno puede ir bordando, haciendo, y en la poesía también, finalmente. Eso es también otro de los quehaceres. Y cuando yo me pongo a pensar en el jazz como esta música que hace que yo escriba de ese modo, finalmente pienso, bueno, sí. Si me dicen escribes jazz desde la literatura, sí, claro, son otras formas, son otras las respiraciones, pero se puede. Después, al final del libro, que nos ocupa Todos escuchan en silencio, hay un poema sobre el pianista Keith Jarrett, de Mónica Mansur, otro sobre el saxero noruego Jan Garbarek, escrito también por un saxofonista mexicano, Alejandro Folgarolas, y al final se cierra este libro con el capítulo, algo que tomó del capítulo 17 de Rayuela, que dice, para acercarse a la posible definición del jazz, entendiendo siempre que cualquier definición es una manera de encorsetar, de recortar. El jazz es, dice Julio Cortázar, es como un pájaro que migra, o que emigra, o inmigra, o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde, burla aduanas, algo que corre y se difunde. Es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Una nube sin fronteras, una espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, algo de abajo. Me interesa muchísimo. Algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Sí y no. ¿Por qué? Ya nada más le falta hacer sí y no, como hacía el maestro Paz. ¿Por qué? A los ritos nacionales bien que es indiferente. El jazz puede estar en no me importa la bandera, el jazz está allí. Podemos echar mano del jazz y hacer jazz si somos suecos o somos letones o somos de Sonora. No necesariamente tenemos que tener pasaporte estadounidense, ya se ha demostrado a partir de toda la historia de la cultura del siglo XX y lo que va del XXI que el jazz es un asunto universal. Pero no es, definitivamente, no es indiferente al idioma y al folclore, por este asunto de escuchar. Yo escucho lo que toco, yo toco lo que escucho, yo toco lo que he escuchado. Y mucho tiene que ver esto también con lo que nosotros siempre pensamos que va a suceder. Como tenemos una información, damos por sentado que algo va a pasar cuando escuchamos, por ejemplo, hace ratito, ¿no? Tararara, tararara, ya, pues la boa. Pero no, ¿qué tal que en el jazz, dice Julio Cortázar también, pero si el jazz es solo la sorpresa? Uno cree que suceden cosas porque va preparado para ello, pero lo interesante es siempre ir preparado para que lo que suceda no nos vuelva tan aparentemente expuestos a la contingencia, pero sí nos permita abandonarnos a lo que sucede. Eso quiere decir que seamos protagonistas de nuestras circunstancias. El jazz te hace protagonista de tu circunstancia, siempre y cuando tengas la oportunidad de tener al menos el control de abandonarte. ¿Sí me explico? El control de abandonarte. Quiero decirles, a ver, un ejemplo de lo que, esto de los ritos nacionales. Esto que voy a tocar, y voy a tocar un par de notas, 4 notas quizás, que ustedes van a identificar, supongo yo, de inmediato. ¿Nada? Fíjense nada más. Qué buen oído. Exacto. Puedo no tocar y ustedes lo van a oír. De hecho, ya lo hicieron.
escuchan en silencio. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? Jimi Hendrix. ¿Tú te acuerdas de esa? Jimi Hendrix. Tú eres de Estados Unidos. Sí, sí. Voodoo Child de Jimi Hendrix. Y esta, por ejemplo, la de... Tengo vergüenza. ¿Cómo va? Podemos hacer lo que nos dé la regalada gana, a partir del cielito lindo. Tocar Come Together de los Beatles también. Pero no importa, lo importante es que tenemos todo este mar para lanzarnos y zambullirnos, igual que en la poesía. Es simplemente tener los instrumentos para saber cómo abordarlos. Muchas veces, no de acuerdo con la ortodoxia, que esa es la maravilla del asunto. Romper absolutamente todas las reglas, sabiéndolas para poderlas ignorar, desechar. Bueno, desde décadas después, ¿todavía tenemos tiempo? ¿Les sigo o ahí la dejamos? Y así me invitan el año que viene. Décadas luego de aquella edición he preparado, ampliado otra antología de la cual di noticias hace algo más de un lustro en la revista Tierra Adentro, y de la que hablo cotidianamente en charlas como esta, ya en tierra de retenes, ya en otros países. En esta compilación, una revisada edición bilingüe español-inglés, sobra decir que en este último idioma muchos son los autores, en especial afroamericanos, que se han aproximado al blues y al jazz. Rápidos botones de muestra enarbolar desde la reivindicación de la negritud son, además de los lógicos nombres de Langston Hughes o Richard Wright o Ralph Ellison, James Baldwin, el del poeta, dramaturgo y crítico Amiri Baraka, que antes se llamaba Leroy Jones, y del cual salió en México hace muchos años un libro que se llamaba Gente del Jazz o Gente del Blues. Blues People se llamaba originalmente, en editorial Diana, y salieron 10,000 ejemplares en los años 60. El de la poeta, narradora y crítica Amiri Baraka, el de la poeta, narradora y cantante Maya Angelou, que escribió Sé por qué canta el pájaro enjaulado, el del autor de Homewood Blues, novela originalmente publicada como Sent for You Yesterday, John Edward Whiteman, el de Walter Motley, autor de la novela Earl's Dreams, en castellano llamada El Blues de los Sueños Rotos, el de la poeta, pianista Amina Claudine Myers, el del poeta, dramaturgo y músico Archie Shepp, la poeta hace poco fallecida Jane Cortés, que era esposa de Ornette Coleman, y el de la narradora Toni Morrison, escritora ganadora del Nobel en 1993, que vino a México tiempo después para dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y con quien tuve ahí la oportunidad de charlar sobre este proyecto. La relación blues-jazz-literatura es más que clara desde los años 20. En 1926 aparece el primer poemario de Langston Hughes, The Weary Blues, pero es a finales de los 50 y en los 60 cuando surge una nueva actitud
de los propios creadores afroamericanos ante el nacionalismo negro, ante la negritud que la figura del jazzista y del bluesero cobra un distinto significado. Por su genio, su espontaneidad, su talento natural, su inatrapable capacidad de improvisación en la música como en la vida, el creador de jazz como personaje literario se convierte en algo que se contrapone al arquetipo del engañado, manipulado clasemediero, trepador, cuyas aspiraciones son las de pasar desapercibido en lo que se puede acomodar con enormes sacrificios en los rincones que le da el American Way of Life. El bluesero, por su parte, es reivindicado como la figura portavoz de la memoria colectiva, de la sabiduría popular, el folclore negro jamás arrebatado a pesar de todos los embates. Maya Angelou escribió: si fuéramos un pueblo más dado a revelar secretos, levantaríamos monumentos y celebraríamos sacrificios de nuestros poetas, pero la esclavitud nos curó esa debilidad. Sin embargo, será suficiente decir que sobrevivimos en exacta relación, dice Maya, con la dedicación de nuestros poetas, incluyendo predicadores, músicos y cantantes de blues. No exagero si afirmo que abrevar en la literatura de Baldwin, Wright, Ellison, Melvin Kelly o John Williams es una experiencia paralela a la de empaparse con la polirritmia de Son Ra, de Bill Dixon, de Ornette Coleman, de Cecil Taylor, de Albert Taylor y los demás protagonistas negros del jazz de improvisación libre y colectiva, surgido a partir de la revisión y reivindicación del papel del afroamericano en la historia de la cultura popular estadounidense. Tema que es tocado desde Canadá por Jay Heble en un libro que lamentablemente nada más traje un ejemplar que traduje, que se llama Caer en la que no era, que publicó en la Universidad Veracruzana. La reacción al caso sin tal toma de distancia reflexiva había comenzado desde los años de posguerra, donde el bebop devuelve a sus creadores originales el control creativo de su música. Este fenómeno, el desarrollo del bebop en los 40, hace también que un buen número de otros artistas en desacuerdo con lo que el sueño americano es, una vez despiertos, fije su atención en figuras como el guitarrista Charlie Christian, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Miles Davis, los contrabajistas Charlie Mingus, Oscar Pettiford y sobre todo Charlie Parker. Necesariamente, como bien lo ha apuntado el estudioso poeta José Vicente Anaya, una antología sobre el blues y el jazz en relación con la literatura estadounidenses no pueden dejar fuera textos de autores de la generación beat. Entre otros, muchas influencias particulares, el jazz fue clave en su sensibilidad. La escritura automática de Kerouac se explica en los saltos que daba entre la asociación de ideas musicales y literarias, siguiendo a su entender las técnicas de improvisación de Bird, de Dizzy, del infravalorado saxofonista blanco, Lee Konitz. La resultante, según una frase de Ginsberg, era una prosodia espontánea bop, donde sin obstáculos fluían desde la mente para ser plasmados en el papel las más secretas ideas personales. Los beat escribían para ser oídos, además de leídos. Así que el paso lógico e inmediato era el de acompañarse en sus lecturas por jazzistas, el de incorporar su literatura al jazz de la misma manera en que querían incorporar el jazz y el hedonismo de la improvisación jazzística a su literatura. El universo es amplio y rico en ambos idiomas, desde los acercamientos al jazz de los estridentistas en los 20 y 30, a lo que han hecho escritores posteriores como Gaspar Aguilera, Mónica Mansur, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, Martínez Arrión, la uruguaya Mercedes Rey, los colombianos Cobo Borda y Jaramillo Agudelo, el duranguense Ricardo Hernández o Alberto Blanco. Pensemos, por ejemplo, en textos escritos en inglés como los dedicados a Billie Holiday por Michael Ford o Franco Jara, sumados a los de Blanca Varela o el colimense Víctor Manuel Cárdenas. Simpático resulta, y esto es como un chisme, que uno de los autores que escribió un poema dedicado a Billie Holiday cuando murió, Franco Jara, fue traducido por Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, que es casi sordo a la música, no diferencia. Si le pones una marcha y le dices, ahí está tocando Louis Armstrong, le dice, ah, sí, qué bien. Bueno, este es un chisme, no lo vayan a decir. Hay homenajes a Satchmo, lo mismo de Carpentier que del chileno Gonzalo Rojas, el catalán Salvador Espriu, o los estadounidenses Norman Feinstein y el crítico de jazz metido novelista Nat Hentoff. Recordemos a Parker en lo escrito por Owen Dodson o por Félix Grande. Sírvanos la mención del saxofonista que inspiró a Julio Cortázar a su personaje Johnny Carter en El Perseguidor, para señalar que este relato fue recogido por la antologadora estadounidense Marcella Breton en el libro Hot and Cool, publicado en Nueva York en 1990. La nueva antología incorpora también a los escritores nacionalizados canadienses Michael Ondaatje, autor de Coming Through Slaughter, la novela basada en el cornetista Buddy Bolden, como Joseph Zworecki, autor del libro El saxofón bajo, las desventuras del jazz bajo el nazismo.